esta última sesión nos hace falta. ¿Listo? Entonces vamos a recapturar ideas aquí. Vamos a hacer un esfuerzo supremo hoy. Último día de la semana. Y a vísperas de la semana de parciales. Entonces ese es el último tema también. Y los invito a todos a marcar presente. Bien. Entonces nosotros queremos resolver problemas usando regla de 3. En la última sesión de clase hablamos sobre lo que eran proporciones. Bien. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Bien. Es decir, es una igualdad. Eso fue lo que dijimos sobre las proporciones. ¿Qué más se dijo? Bueno, estamos practicando, pues ahorita debemos practicar la siguiente idea. De cuando tenemos una proporción, cómo despejar la incógnita X. Bien, por ejemplo, yo tengo la proporción así. ¿Cómo despejo la X? Bien, ¿cómo sé qué número debe colocar aquí para que esta proporción sea válida? O podemos resolver esta proporción que coloqué ahí, o al revés, ¿no? Yo puedo resolver una equivalente a esa que es 15 sobre X igual a 10 sobre 2. Tengo esa proporción. Resolvamos esa. Entonces, la pregunta es, ¿quién es X? Profe. Entonces, como nuestro buen compañero observa, él tiene una técnica aquí eficaz para resolverlo, pero detrás de lo que él está haciendo es lo mismo que nosotros hacemos aquí con el proceso. ¿Bien? ¿Cuándo dos proporciones son iguales? Dos proporciones son iguales. Repito, ¿no? Reitero. Si cuando multiplico estos números en cruz, se tiene la igualdad. Es decir, que 15 por 2 debe ser igual a X por 10. X por 10 es lo mismo que escribir 10 por X. ¿Bien? Porque es lo mismo decir 5 por 3 que 3 por 5. ¿Bien? Entonces aquí, cuando tengo esta igualdad, ¿cuánto es 15 por 2? Es 30. Entonces me queda 30 es igual a 10 por X. Y como el 10 está multiplicando la X, está multiplicando, entonces pasa a dividir al otro lado. ¿Sí? Entonces 30 dividido 10 es igual a X. Bien, porque lo que está multiplicando pasa a dividir. Y 30 dividido 10 es 3. Por lo tanto, encontramos el valor de X. Este es el valor que debemos sustituir acá en esta proporción para que sea válida. Entonces, aquí debo poner un 3 para que la proporción sea válida. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Cómo vamos con esas proporciones? Bien. ¿Está todo ok? Ahora, bien, profe. nosotros queremos resolver problemas usando regla de 3. Entonces, es bueno que conozcamos la noción de qué quiere decir que dos magnitudes sean directamente proporcionales e inversamente proporcionales, ¿no? Algunos de ustedes tienen una noción ya. Proporcionales y la noción de inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son dos magnitudes que sean directamente proporcional? Tal vez ustedes ya conocen estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, consideren, ¿alguien sabe algunas dos magnitudes que sean directamente proporcionales? Que se acuerde. ¿Quién conoce magnitudes directamente proporcionales? Por ejemplo, la cantidad, ¿no? ¿Cuándo se abre?
Por ejemplo, la cantidad, el número de zapatillas que yo Mañana compro. 10. ¿El El martes? número de zapatillas que yo puedo comprar. ¿Sí? Piensen en esa cantidad, número de zapatillas y el precio que pago por ellas. Bien, precio. Entonces, estas dos magnitudes, precio y cantidad, son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llevo más zapatillas, entonces tengo que pagar más, ¿no? Porque cada zapatilla tiene su costo, entonces entre más lleve, más tengo que pagar. Entonces, cantidad de zapatos y precios son directamente proporcionales. ¿Qué otro ejemplo podemos considerar? El de aquí de la clase, ¿no? Si ustedes la nota que van a sacar en el examen y el tiempo que van a estudiar para ese examen, ¿sí? Al tiempo que le van a dedicar a hacer los ejercicios, a estudiar por su cuenta. Entonces, si ustedes dedican más tiempo, ¿qué es lo más probable? Que su nota sea mejor, suba. Entonces son dos magnitudes directamente proporcionales. Bien. ¿Quién tiene otro ejemplo de magnitudes directamente proporcionales? Por ejemplo, bueno, hay muchas magnitudes más. Ustedes pueden pensar en otras. Ahora hablemos de magnitudes inversamente proporcionales. Bien. ¿Quién sabe dos magnitudes que sean inversamente proporcionales? A ver. La velocidad y el tiempo, ¿cierto? Digamos que ustedes van de Pamplona a Cúcuta y entonces calculan la velocidad y el tiempo. Si ustedes aumentan la velocidad, ¿qué pasa con el tiempo? Que se demoran en llegar. Si ustedes aprietan el acelerador al fondo, la velocidad aumenta. Pero ¿qué pasa con el tiempo que ustedes calculan en el viaje? ¿Aumenta o disminuye el tiempo? Menos tiempo de ida. Menos tiempo de ida. Entonces, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Bien. Eso es. ¿Qué otras magnitudes son inversamente proporcionales? ¿Alguien conoce otras? Mientras una sube, la otra baja. Por ejemplo, el del caudal de agua. ¿Sí? Si ustedes tienen una manguera con un gran caudal de agua, llenando un tanque, entonces, entre más grande sea el caudal, menos tiempo demora en llenarse el tanque. Es otro ejemplo de inversamente proporcional. Bien. ¿Qué otro ejemplo? A ver, se les ocurre. A Lorena. Hasta ahora mientras más dinero se gasta, menos dinero se gasta. Eso, mientras más dinero gasta usted, se queda pobre. ¿Sí? Mientras más dinero gasta. Por eso cuando ustedes reciban su salario, guárdenlo bien, no lo suelten por nada. ¿Sí? Entonces, Profe, mejor dicho, entre más dinero ahorre, entre más dinero gasta aquí. Si usted gasta mucho dinero, su riqueza neta disminuye. Su riqueza, su bienestar. Bien. Entonces, por eso cuando reciban plata, sean como con la mano cerrada, ¿no? No la suelten. No digan, uy, no, es que necesito comprar tenis. Ya mis tenis están viejitos. No, necesito. Es que cuando uno tiene plata aparecen todas las necesidades, ¿cierto? Uno quiere comprar de todo. O sea, la mente Profe, pero uno tampoco puede ser tacaño con uno mismo. La mente lo quiere Algo engañar a poquito, uno, pero sí. cuidado. La mente lo quiere engañar, le empieza a decir, no, no sea tacaño con usted mismo, no, usted trabajó, usted se lo merece, es un gustico. ¿Para qué? Para hacerle gastar toda la plata, cuidado, cuidado. De vez en cuando, ¿no? Los sábados y los domingos con la novia, así, con el novio de pronto, sí. Pues no exagerar, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos que son magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Sabemos, pues, cómo despejar X cuando yo tengo dos proporciones, ¿sí? Y nos falta la incógnita X, sabemos hacer eso. Entonces estamos preparados para aplicar la regla de 3 para resolver problemas. ¿En qué consiste eso?
Entonces, veamos el ejemplo que les mencioné hace un momento, o que les mencioné hoy, en la sesión anterior, que dice, por ejemplo, aquí el del precio de 20 artículos, ¿sí? Los que trabajan con mercancía, les sirve esta regla de 3. Bien. Nos dicen así, miren, tengo 20 artículos que me cuestan 48.000 pesos. Yo tengo este dato, esto lo sé. Bien. Entonces yo organizo la información. Aquí coloco artículos, ¿sí? Y aquí coloco precio. Bien. Y me dicen que ¿cuánto cuestan 107 artículos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el precio de 107 artículos? Entonces coloquemos ese otro dato aquí, miren. Aquí en la columna de artículos. Bien. 107 artículos, ¿cuánto cuesta? Entonces hay que averiguar el precio. Bien, hay una incógnita aquí. Aparece una X. Bien. ¿Y por qué esto le llaman regla de 3? Bueno, porque conocemos 3 datos. Miren, conozco este 20, que vale 48.000 esos 20 artículos, y conozco este aquí, 107. Entonces, una regla de 3 datos, me falta conocer el cuarto, el X. Bien. Ahora una pregunta. Si yo llevo más artículos, ¿qué pasa con el precio? Estas magnitudes, artículo-precio, son directamente proporcionales. Entonces, si yo llevo más artículos, precio aumenta también. Entonces, son directamente proporcionales. Bien. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Eso quiere decir, por ejemplo, que el cociente, pues, digamos que 20 sobre 48.000, como son directamente proporcionales, es igual a 107 sobre X. Bien, que se satisface siempre esta proporción, que la proporción entre artículos y precio es constante, pues, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Bien. Entonces aquí nomás tenemos que despejar la X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el 20 por el X y el 107 por el 48.000. Ahora, ustedes no necesitan armar esta proporción. Aquí lo armé yo, pero ¿qué es lo que va a suceder? Una forma más fácil y un poco mecánica de recordarlo. Cuando nosotros hemos organizado ya la información en esta tablita, esto lo podemos ver con una tablita, miren. Sí. Coloco esa línea ahí. Y mis dos datos. Tengo la tabla. ¿Sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que las magnitudes que están aquí en juego son directamente proporcionales, entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar en cruz. Es decir, 20 por X debe ser igual a 48.000 por 107. Bien. Siempre y cuando yo sepa de entrada ya que las magnitudes son proporcionales, multiplico en cruz. Bien, armo la tablita y luego en cruz. Bien, en el fondo lo que me está diciendo eso es que el cociente entre precio, artículo, siempre es constante. Bien, entonces tengo esta ecuación, miren. 48.000 por 107. Multipliqué en cruz. Bien. Entonces, ¿cuánto es X? Este 20 que está multiplicando aquí el X pasa a dividir. Y concluyo que X es igual a 48.000 por 107. Todo eso dividido entre 20. Y aquí sí tenemos que usar la calculadora, ¿no? ¿Cuánto es 48.000 por 107 dividido 20? 256.800. Muy bien. Entonces, esto ya me dice cuánto es el precio de 107 artículos. 258.000 o 6.000. Digo, 256.800. Listo. Entonces, miren, una regla de 3 nos permitió conocer cuál era el precio de 107 artículos. 256.800. Bien. Entonces, moraleja, conclusión. Uno organiza la información, artículo, precio.
No importa el orden, además. Yo apoyo colocar, al contrario, colocar en esta primera columna, las columnas van bajando, ¿no? La columna del precio y en la segunda la de los artículos. Bien. No importa el orden que yo tenga. El hecho es que cuando yo haya armado mi tablita, por el hecho de que estas magnitudes son directamente proporcionales, puedo multiplicar en cruz para obtener esta ecuación de aquí, de donde al final despejé x. Bien. Entonces, directamente proporcionales, multiplico en cruz. Veamos qué pasa cuando yo he organizado la información y las variables son inversamente proporcionales. Bien, vamos a ver un ejemplo así. Entonces, consideremos el caso que les mencionaba antes. ¿Cuál es? Veamos. Dice aquí un grifo, miren aquí, un grifo echa agua a razón de 20 litros por minuto. ¿Bien? Y tarda 6 horas en llenar un tanque. Al día siguiente llena el mismo tanque, pero en 5 horas. ¿Cuál es el caudal del grifo el segundo día, cuando lo llenó más rápido? Entonces, veamos aquí. Vamos a revisar esa información. ¿Listo? Borremos aquí esto, dejemos la tablita que nos sirve y organicemos esa información para aplicar una regla de 3. Pero hay que tener cuidado con las magnitudes que están en juego. Bien, porque en este caso son inversamente proporcionales. Veamos cómo se procede en estos casos. ¿Listo? Entonces, empecemos. Miren, no importa si yo escojo la primera columna como donde ubico el caudal del grifo, de la llave, o la segunda. ¿Ustedes dónde quieren colocar el caudal? Aquí, en la primera o en la segunda, ¿dónde quieren? Para mostrarles que no importa. En la primera, profe. Bueno, entonces coloquemos aquí caudal, ¿sí? Que es la cantidad de agua que pasa. Y aquí coloquemos el tiempo, ¿sí? Que se demora en llenar el tanque. ¿Listo? Caudal, tiempo. Yo bien haya podido colocar tiempo caudal, no importa. La regla funciona. Entonces, ¿qué dice la información? Que cuando tenemos un caudal de 20 litros por minuto, coloquemos aquí 20. Lo importante son los números. El tiempo que se demora en llenar el tanque, ¿cuánto es? 6 horas, creo que era, ¿no? ¿Cierto? Veamos otra vez la pregunta. Sí, 6 horas. Ahora, al día siguiente, el tiempo que se demora en llenar el tanque es, aquí es 6 horas, al día siguiente se demora 5 horas. Bueno, esto está en unidades de litro por minuto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el caudal aquí? ¿Cuántos litros por minuto pasan al día siguiente? Que me demoré menos en llenar el tanque. Bien. Entonces nuevamente tenemos 3 datos, falta solo encontrar X. Ahora, aquí no puedo ir multiplicando en cruz de una vez, no, hay que esperar. Tenemos que preguntarnos, ¿estas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Inversamente proporcionales. Muy bien. Entonces eso es importante, ¿bien? Entonces como tengo un caudal, si el caudal aumenta, el tiempo que demora en llenarse el tanque disminuye. Ustedes se dan cuenta de esto y entonces son inversamente proporcionales. Entonces, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, la regla es la siguiente. Ya no multiplico en cruz, sino que multiplico en línea. O sea, este por este tiene que darme lo mismo que esto por esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como las magnitudes son inversamente proporcionales, cuando las multiplico ya tienen que dar constante. Entonces, tienen que preservar esta ley. Así. Y entonces, ¿qué está diciendo esto? Que X por 5. Eso, muy bien. 5 por X tiene que ser igual a 20 por 6. Que es 20 por 6 es 120. Bien, entonces como el compañero dice aquí, y aquí que concluyo, el 5 está multiplicando a la X, entonces pasa al otro lado a dividir.
Entonces concluyo que X es igual a 120 dividido 5. ¿Y cuánto me da esto? Como dijo el compañero, 120 dividido 5 lo pueden dar calculadora, da 24, perdón. ¿Sí? O sea que al siguiente día, como esperábamos, claro, el caudal es de 24 litros por minuto, es mucho mayor. Por eso se demoró menos en llenarlo, el tanque. Bien, entonces aquí da 24. ¿Listo? ¿Se entendió ese ejemplo cuando son inversamente proporcionales? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. ¿Está claro o clarísimo? Es prácticamente lo mismo, profe, Clarísimo. solamente hay que identificar si es inversamente y ya solamente. Sí, mire, cuando cuando la gente aplica regla de 3, a veces dice, esa regla de 3 la usan mucho, ¿no? Hasta los comerciantes, pues. Entonces, a veces hay gente que usa la regla de 3 y le da un resultado que él dice, no, esto no tiene sentido. ¿Pero por qué no tiene sentido? Porque no se está fijando en si las magnitudes son inversamente proporcionales o directamente. Porque una cosa es multiplicar así, cuando son inversamente proporcionales, que se multiplica así derecho, y cuando son directamente proporcionales, se multiplica así en cruz, mire. Entonces eso cambia el sistema, la ecuación que le queda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso les digo. Entonces pueden guardar esa información así, miren. Usted dice así, inversamente proporcional. Cuando ustedes tengan magnitud inversamente proporcional, piensen en dos líneas así. Directamente proporcional. Recuerden, multiplican, cuando realicen los datos, multiplican en cruz. Con esto ya a ustedes no se les olvida. Bien. Así cuando es inversa, en cruz cuando es directa. Bien. Para que no se olviden. ¿Pregunta hasta aquí? No, profe, está entendido. Bueno, por mi No, parte, profe. no. Eso. Entonces hasta aquí va el examen, ¿bien? Esto se denomina regla de 3 simple. Regla de 3 simple. Hasta aquí va el parcial 1. Regla de 3 simple. Hay regla de 3 compuesta. Eso ya la estudiamos más adelante, después del examen. Y estudiamos porcentajes también. Bien, eso lo debimos haber estudiado en este primer corte. Bien, porcentajes y regla de 3 compuesta. Pero ¿qué pasó? Pues pasó que, ¿se recuerda, no? La primera semana de clase no tuvimos clases porque bueno, estábamos en reuniones con los coordinadores, con los decanos, con el director, con reuniones con todo el mundo, pues. Entonces no tuvimos clase la primera semana, ¿sí se acuerdan? Entonces, Sí, señor. Profe, ¿será que usted no me pasa un favor de recordarme cuando una operación es inversamente proporcional o cuando es la otra? claro, Sí. las magnitudes son... A ver, Pero Beca quedó solamente con una nueva nomás. alguien que me diga un ejemplo para ayudarle aquí al compañero. Dos magnitudes que sean inversamente proporcionales y dos que sean directas. Entonces empecemos con magnitudes. Otro ejemplo. Magnitudes inversamente proporcionales. ¿Alguien sabe decir uno? Por ejemplo, Profe, sí, algo sobre los tanques, se podría decir. bueno, sí. Pero otro trico para no repetir tanto el mismo. Entonces, una concretera demora en despachar una mixer de 14 toneladas en 1 hora. ¿Sí? Y Sí. una de 32 toneladas, ¿cuánto demoraría? ¿Sí quedó bien planteado, profe? Eso, sí, ese está bien planteado. Eso, claro. Eso es una regla de 3 ahí. Bien. Hay que saber si son inversamente proporcionales o directas.
En este caso, entre más capacidad tenga de almacenamiento, más se demoran cargándolo, ¿no? Entonces son directamente proporcionales. Entonces usa la regla de 3, organiza los datos y luego multiplican cruz, ¿no? Ese es un problema interesante, bien. Pero entonces demos un ejemplo de magnitudes, porque el compañero dice que le aclaremos bien qué quiere decir magnitudes directamente e inversamente. Usted planteó fue un problema de regla de 3. Bien, fue más allá usted, pero está bien. Pero hagamos un ejemplito de estos de magnitudes directamente e inversamente. Por ejemplo, a ver, si nadie tiene uno, No, señor. no. Profe, ahí podría entrar la velocidad y el tiempo. Sí, o hagamos esta, mire. Las horas que Entonces, usted... Ah, bueno, sí. ¿Cuál? pues se podría, no sé, poner el ejemplo de una pista de atletismo Sí, una y pista. pues una pista de atletismo por ahí de 200 metros, ¿sí? Y hay un Sí, corredor que tarda en llegar del punto A al punto E, tarda 32 segundos. sí. ¿Cuánto? 30, bueno, tarda en llegar hasta la meta 32 segundos. Un corredor de 24 años, podría decirlo. Sí. Ah, bueno, pero aquí usted está involucrando ya 3 variables, ¿no? Está involucrando la pista de 200 metros, Ah, tiempo sí, y y el edad, tiempo. ¿no? Pero serviría nomás tiempo y distancia. Pero entonces, usted está planteando también un problema ya de regla de 3. El que yo quiero algo más sencillo. Por ejemplo, las horas que ustedes pasan en el gimnasio, una persona que pasa en el gimnasio. Entre más horas esté en el gimnasio, si hace bien el trabajo, ¿no? El peso, digamos, disminuye. ¿Bien? Entonces, las horas que está en el gimnasio, el peso en este caso, son dos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Bien? Porque a mayor horas, si usted la pasa todo el día en el gimnasio allá, sudando y haciendo ejercicio, haciendo bicicleta estática, unas 5 horas diarias, lo más seguro es que después de unos 3 meses usted casi que no lo podamos ver, ¿no? Casi se desapareció de tanto ejercicio que hizo. Entonces, a medida que aumenta las horas en el gimnasio, disminuye el peso. Estas son dos magnitudes inversamente proporcionales. Mientras una sube, la otra baja. Bien, para el compañero que preguntó eso. Y magnitudes directamente proporcionales, lo que le decía, ¿no? La nota que usted pueda sacar en el examen y el tiempo que usted estudie, ¿no? Entre más tiempo usted estudie, eso es lo que ocurre generalmente. Entre más dedicación, mejor su nota. Entonces son magnitudes directamente proporcionales. Bien, eso es para responder la pregunta del compañero. No sé si ya le respondí con esto. Sí, profe, gracias. Bueno, y ahorita sí podemos analizar los ejemplos de regla de 3 que ustedes estaban creando, que estaban muy interesantes. Entonces empecemos con el del primer compañero, que es el de cargar una maquinaria, ¿no? ¿Cómo es que era? Si quiere lo hacemos aquí. Una mixer, profe. Bueno, yo no sé bien qué es una mixer, pero es como un camión, ¿no? Sí, un camión de Es una concreto. una mezcladora. Una mezcladora, bueno. Entonces tenemos una mixer y esa la cargan en cuánto tiempo. 40 minutos. Completa 40 minutos. 40 minutos y cuántas toneladas o cuánto. Si no estoy mal, son 18 toneladas. 18 toneladas. Bastante, ¿no? Entonces 18 toneladas. Bueno, entonces ¿usted qué quiere averiguar? Mm, No, porque ya me cambió el plante de lo que yo le ¿Cuánto había tiempo, dicho, bro. cuánto tiempo se demora en llenar una de 32 toneladas, por lo que dijo?
Bueno, entonces tenemos una mixer más grande de 32 toneladas. Entonces, ¿cuánto se demora, cierto? ¿Cuál es el tiempo que se demora? Bien. Entonces, aquí ahí tenemos que responder, o sea, el tiempo X. Listo. Entonces, aquí tenemos que mirar, aparece tiempo y toneladas. Bien. ¿Esas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Son Si yo inversamente. ¿Seguro? Inversas. Pero No, yo no, tengo una mixer con más toneladas, ¿no me demoro más llenándola? sí, 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 sí. Entonces, entre Directa. más toneladas tengas el camión, más me demoro llenándolo, ¿no? De concreto. Entonces son directamente proporcionales, ¿no? Las dos. Si una crece, la otra también. ¿Cierto? ¿Claro todo el mundo con eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Averiguar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplico en línea o en cruz? Multiplico En así. cruz, Como profe. son directamente en cruz, profe. Cruz. Muy bien. Entonces, cruz. Entonces, ¿qué tiene que ser? Que X por 18, es decir, 18 por X, es igual a 40 por 32. 40 por 32. Por lo tanto, X es igual a 40 por 32 dividido 18. ¿Cuánto da 40 por 32 dividido 18? Ay, mamá, aquí sí, 18 entonces. ¿Alguien lo hizo? 1200. 40. 1208. No puede ser. 32. Algo está mal. Ah, bueno, Igual dividido 18, ¿no? 40.32. No, esto es un por, ¿no? 40 por 71.1. No puede ser. 31.1. Entonces, miren, para llenar una de 32 toneladas se demora 1 hora y 11 minutos, ¿no? Porque 60 minutos es 1 hora. Tengo 71 minutos, entonces se va a demorar, yo puedo decir 71.1 minutos, o puedo decir que se demora 1 hora y 11.1 minutos. Bien. Es razonable, ¿no? 11.1 minutos. Bien. ¿Se entendió el problema? Gracias al compañero que lo sugirió. Está bien. ¿Todo el mundo claro con eso? Sí, profe. Eso. Señor. Muy bien. Entonces, regla de 3, miren, nos ayuda, nos saca de apuros. Bien, pero ojo, ¿no? Hay que tener cuidado siempre en analizar si las variables que están interviniendo son directas o inversamente proporcionales, para saber si multiplico en cruz o en línea. Bien. Eso es. Bueno. Preguntica hasta aquí. Nos quedan 6 minutos. Ahorita que acabamos esta sección, aquí terminamos, ¿no? Terminamos más temprano porque... Ay, perdón. Puedo hablar. La silencié sin querer, pero... La estudiante que iba a hablar, que hable. Profe, Sí. una pregunta. En el examen, o sea, en el parcial, entran todos los temas que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? En el parcial van a entrar los temas de... Voy a volver a hacer el esquema, ¿listo? ¿Qué entra en el parcial? A ver, Listo, profe. ya que entra... Son 4 preguntas, miren, voy a recordar aquí. Falso o verdadero. Como está en el taller, falso o verdadero. Segundo, operaciones básicas. Por ejemplo, suma de fracciones o algunas operaciones con corchetes, ¿cierto? Tercero, ¿qué he dicho yo? Tercero. La de proporciones, profe. No, el tercero es de tablas, tabla de potenciación y radicación. Sí, llenar esas tablitas ahí, como la que está en el taller. Tabla de potencia y de radicación. Y la cuarta pregunta
Bueno, algunas de esas pueden tener 2 ítems, ¿no? Por ejemplo, la de falso y verdadero puede tener 2, 3 o 4 ítems, que es solo decir falso, verdadero y sustentar, pero son argumentos cortos. La cuarta pregunta puede ser este último tema, razones y proporciones, pero en especial, regla de 3, ¿no? Puede ser que haya un problemita de despejar X de una ecuación, ¿no? Lo que hicimos, ese ejemplo que hicimos al inicio. O simplemente un problema, yo lo planteo y ustedes hacen regla de 3. Bien, esto es, miren, 4 preguntitas. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Profe. No, otra profe, preguntita. bueno, Sí, pueden hablar. profe, qué pena. Entonces, eso es lo que sale en el parcial, falso, verdadero, operaciones básicas, tablas de potenciación y radicales y regla de 3 simple, ¿sí? Sí, exacto. Bueno, listo, profe, gracias. Parcial 1. Bien, ¿más preguntas, apreciados estudiantes? No, profe. Bueno, Profe. entonces, sí. Profe. Me sacó de la clase de internet. Ya. Profe, Bueno, una entonces, pregunta. sí. El parcial lo vamos a hacer el jueves de 6 a 8 o lo podemos hacer a esta hora. De 7 a 9. Bueno, entonces, aquí como... El viernes. Aquí tenemos 2 grupos en este momento, hay 2 grupos aquí reunidos, ¿no? Entonces, por eso hay unos que están preguntando que si el jueves o el viernes. El grupo de matemáticas básicas, el grupo B, pero de tecnología en seguridad y salud, lo hace el jueves, de 6 a 8. Y el otro grupo de tercer semestre, que está aquí también, lo hace el viernes de 7 a 9 de la noche. ¿Listo? Pero aquí tenemos 2 grupos en esta última sección. Junté 2 grupos aquí. Bien. Profe, ya otra Profe, ¿y pregunta. cuánto tiempo va a dar para resolver eso? Voy a dar 2 horas, es decir, 2 horas para resolverlo y subirlo a la plataforma. Profe, qué pena es que se me quedó Profe, sin- una pregunta. Sí. Hágala. Profe, digamos que Ay, en no, los ejercicios de operaciones básicas o digamos en lo de tablas de potencia y radicación o por ejemplo, bueno, los ejercicios, mejor dicho, nosotros tenemos que hacerlo, digamos, en un cuaderno, en una hojita y mandarle fotos para justificar que sí lo hicimos o no. No, ustedes tienen que, a ver, ustedes escriben en su hojita, ¿no? Y lo escanean, porque esa respuesta, esa es la justificación, ¿no? Ah, lo de la tabla, dice usted. Ah, no, eso lo justifican en una hojita, sí. Y lo escanea todo eso. Ustedes saben que ustedes van a responder el examen en una hoja, escanean y suben a Teams. Perdón, a Minerva. Bien. En la tabla de potenciación, hacen la operacioncita, sí. Si es necesario, si no, pues si son con fracciones, ahí sí tienen que hacer una operación, ¿no? Si es sin fracciones, pues no tienen que hacer nada, solo lo llenan y ya. Cuando son números enteros, por ejemplo, raíz cúbica de 8 es 2, pues pone 2 y ya, no tiene que justificar. Pues tiene raíz cúbica de 27 sobre 8, entonces ahí sí tiene que mostrar que usted saca la raíz cúbica de cada parte, ¿no? Mostrar eso. El numerador y el denominador. Bien, entonces no siendo más, como todos ustedes están muy cansados después de este día tan intenso, entonces terminamos por aquí, bien, y nos vemos. Yo les estoy, de todos modos, esta información que he dado aquí, la voy a escribir en los grupos también para